Bueno, en esta parte vamos a ver una posible aplicación sobre esta propuesta que nos hace Humberto Eco de poder observar el idiolecto de un artista. Y pues hay algo que quiero retomar antes de pasar como tal a este análisis sería que para Humberto Eco lo importante del idiolecto de un artista es cómo sus piezas están logrando hacer un efecto de distanciamiento o de extrañeza a través de desautomatizar el lenguaje. Es decir, estamos acostumbrados a representar determinados hechos de acuerdo a determinadas convenciones y lo que hace el autor es emplear las palabras o los signos visuales de una manera distinta y entonces de pronto nos descubre, ¿no? Una temática no pensada o nos hace reconsiderar, sobre todo esto es lo que me parece más interesante, nos lleva a reconsiderar el mensaje. Y estas son las piezas que quiero presentarles. Primero quiero que las observen. Todas estas piezas son de un autor conocido como Balthus, que estuvo trabajando en Francia eh, desde los años 20, 30 sobre todo, y hasta sus últimos días, ¿no? Que él muere en el año 2001. Bueno, él, les decía, es originario de... Él nace en París, aunque sus padres eran de Polonia. Su padre era historiador del arte, su madre era pintora, fue alumna de Pierre Bonnard. Entonces, él vivió en todo este ambiente artístico que estaba inmerso en las vanguardias. Tenía como amigos a Rilke, que fue quien financió su primera publicación de sus dibujos, y luego también, bueno, André Breton, Balthus nunca formó parte del movimiento surrealista, pero sí era una figura que fue importante para los surrealistas. Bueno, expone en 1934 en la Galería Pierre Loewe los cuadros que escandalizan a sus contemporáneos, les parecían, uno de estos cuadros es eh, este precisamente fue el más escandaloso para todos y bueno, no tuvo éxito, no hubo ninguna venta en esa primera exposición, pero posteriormente, con el paso del tiempo, pues se fue volviendo más aceptado y llegó a ser bastante conocido y bastante importante en el medio artístico. Si nosotros queremos hablar de un idiolecto del artista, aquí tendríamos que pensar en cuáles son las constantes, o sea, cuáles son los códigos con los que está trabajando este autor, y para eso habría que ver formalmente cuáles son los elementos que están aplicando en sus obras, ¿no? Y vamos a ver que uno de ellos, pues, digo, la figura más emblemática o la figura sobre la que más trabaja es la figura infantil femenina, ¿no? En todos sus cuadros hay una constante de lo femenino expuesto, es decir, son niñas que o están desnudas o están medio semidesnudas o están mostrando, o sea, por ejemplo, aquí no hay una desnudez como tal, pero sí hay eh, sí nos está mostrando algo de la intimidad. Hay ahí también eso, por eso también todas estas imágenes están elaboradas dentro de espacios íntimos. Me parece interesante también, ¿no? Un poco en términos de color, recalcar cómo hay un trabajo con los tonos ocres eh, y un trabajo, excepto en esta, ¿no? Colores cálidos y colores ocres, excepto en esta, por ejemplo, que es un poco es tardía. Esta es de 1955, la puse un poco justo por contraposición, porque hay varios aspectos aquí que son distintos a las otras. En todas estas es como si hubiéramos ingresado en un espacio íntimo y un espacio donde no hemos sido necesariamente invitados, ¿no? O sea, estamos un poco como voyeristas intrusos en el espacio, ¿no? En escenas de la intimidad, donde de pronto descubrimos a estas chicas. Hay otra cosa que es interesante en estas imágenes. Bueno, la luz está siempre dirigida a ellas, por eso sabemos que ese es el tema, ¿no? No sabemos de dónde viene esta luz, pero indudablemente está yendo directamente, caracterizando a las niñas. También lo que nos indica que son niñas son varias cosas, o sea, desde las vestimentas, eh, el tipo de vestimenta que es que parece ser un uniforme escolar. Este es un poco más ambiguo,
podríamos pensar que no es tan infanta, pero si observamos las facciones, por ejemplo, aquí, por ejemplo, lo que nos sirve en contrapeso es la anciana. O sea, cuando vemos las arrugas de la anciana, es lo que nos hace notar que esta es una chica, o es joven, ¿no? Quizás no una niña, pero es joven. Aquí, pues, el tamaño de los cuerpos y el desarrollo corporal, eso es el otro indicativo bastante fuerte que nos hace pensar que efectivamente estamos viendo a niñas interrumpidas en su vida cotidiana. Los tonos nos están hablando sobre todo, ¿por qué son ocres? Pues sobre todo porque nos están remitiendo a características, bueno, a lo térreo, y lo térreo es algo que se asocia sobre todo a lo femenino. Bueno, ¿qué decía Balthus sobre estas infantas, ¿no? Decía sobre estos cuadros, dice, para mí las niñas son sencillamente ángeles, son los únicos seres puros. Bueno, eso es lo que nos dice el autor, aunque hay que pensar que como lo propone Eco y como lo propone también Omar Calabrese, a veces nosotros utilizamos ciertas o sea, la cultura está codificada, ¿no? Entonces, cuando empleamos ciertos códigos o ciertas formas o ciertas imágenes, muchas veces terminamos diciendo más cosas de las que pensamos que estamos diciendo. Ahora quiero ir específicamente a los puntos que me parecen ya más interesantes en la obra y que tienen que ver con lo que llama Eco como la extrañeza, el distanciamiento o la violación de la norma. O sea, porque estas imágenes, no sé qué tan inquietantes les parezcan a ustedes. A mí ahora no me parecen inquietantes, pero la primera vez que las observé sí que me lo parecieron. Y me puse a preguntarme por qué. O sea, qué es lo que hace que obviamente están codificadas, o sea, están codificadas en términos de, nos muestran que son niñas, o sea, no hay, quizás la única un poco más ambigua es esta, pero las demás sí podemos identificar por las formas, por los cuerpos, por los colores, por la vestimenta, que son niñas. Y entonces, a pesar de que tenemos tenemos una idea de la infancia que es lo que está siendo retada. Y eso es lo que me parece interesante de este autor, ¿no? Él está trabajando con subvertir el tema de la negación en la sexualidad infantil. O sea, en nuestra cultura, y por eso él dice estas cosas seguramente, ¿no? Las niñas son sencillamente angelitos. Eso es lo que nos dice la cultura de manera cotidiana. Y esa fue la razón por la que Freud fue tan cuestionado en unos inicios, cuando empezó a trabajar sobre sus teorías de la sexualidad y sobre el desarrollo como del inconsciente, como un desarrollo psicosexual, ¿no? Así es nuestra evolución de acuerdo a Freud. Entonces, Freud introdujo esta idea de que somos seres sexuados desde que somos pequeños y pues esta idea se contrapone con la otra que nos es bombardeada, digamos, en la cultura popular, de que los infantes son seres angelicales. No, aquí lo que vemos es que son seres sexuados, que somos seres sexuados desde que somos niños. También hay otra cosa que es interesante, o sea, normalmente nos presentan a los infantes como seres inocentes, pero en los cuadros de Balthus la inocencia infantil es negada. No son inocentes y vamos a ver que en ellos hay relaciones de poder. Me parece sobre todo significativo en la lección de guitarra. Ahí hay una tensión y ahí hay una lucha de poder y ahí hay justo, ¿no? Como un desencuentro. Ahí podemos ver, eso lo decía Freud también, ¿no? Los infantes no son seres angelicales, son seres manipuladores, narcisistas, egoístas, eh, y son seres que intentan manipular a sus padres en todo lo posible, ¿no? Entonces, bueno, esto de poner de relieve esta característica o cuestionar la supuesta inocencia de los infantes es algo que está haciendo Balthus y eso hace que se vuelvan extrañas las imágenes y que haya una violación no de la norma, pero sí de los códigos culturales tradicionales. Entonces, bueno, hay una erotización de las niñas, sin duda,
Y algunos autores hablan de nuestra cultura como un patriarcado pedófilo. Eso lo dicen porque, bueno, en nuestra cultura popular, pues lo que vemos, ¿no?, de manera cotidiana es los pubis afeitados, la infantilización de la conducta femenina, ¿no? Incluso cuando a veces nos sucede que cuando queremos pedir un favor, las mujeres, pues así hacemos la voz un poco más dulzona y más infantil, ¿no? Y la obsesión con la juventud, que eso es algo que está muy presente en nuestra cultura y que tendría mucho que ver ya con todo este siglo XX, en la cual, bueno, viendo todas estas imágenes y ya yéndonos hacia términos más, eh, no solamente o sea, ahorita estamos todavía en términos de lo denotado, qué es lo que hay ahí, qué es lo que se observa como tal, y es las niñas con una sexualidad a flor, con una sexualidad exhibida, con una sexualidad que es mostrada, con cuerpos que se están que son expuestos, ¿no? La exposición de la sexualidad infantil, podríamos decir. Eso es lo denotado, pero para trabajar después en lo connotado, pues tendríamos que preguntarnos por qué se erotiza la infancia. Y la infancia de las mujeres, porque son únicamente mujeres las que aparecen ahí. Entonces podríamos hablar de una oposición, por ejemplo, o todas estas imágenes están también resultando al mismo tiempo en el que se está trabajando con la idea de la femme fatale, por ejemplo, en el cine negro. Y algunos teóricos piensan que la femme fatale como tema aparece porque es como una catarsis simbólica de la emancipación de las mujeres, ¿no? O sea, estas mujeres que están luchando por sus derechos, quemando brasieres, encadenándose ¿no?, y teniendo actitudes que parecen ser más violentas, pues esto es transmitido o de algún modo trabajado de manera cultural a través de estas figuras, de la figura de la femme fatale. Y entonces, ¿qué pasa? Que en el machismo lo que se busca siempre es una relación donde predomine jerárquicamente el hombre y haya una relación una relación de dominación. Gilles Deleuze habla de la erotización del poder. Eso es muy interesante. Él dice que lo que erotiza es el poder y habla de por qué la empleada doméstica se enamora del dueño. Ese es del dueño de la casa, ¿no?, o del jefe. Y ese es un tema que aparece, por ejemplo, todas las Marimar tienen ese tema, ¿no? O sea, la chica pobre que se enamora del hombre rico. Y entonces siempre hay como esta relación de dependencia de lo femenino tiene que ser inferior a lo masculino y esa es una relación que se ha construido desde nuestra cultura como una relación erótica. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vemos todos estos movimientos de emancipación de la mujer y cuando la mujer, ¿no?, es vista como un ser independiente, pues esta erotización se lleva entonces a un estadio de infancia porque se piensa que en la infancia hay es un periodo vulnerable. Y se establece entonces una relación jerárquica y de dominación, y esto es aquí muy evidente. O sea, este hombre que se ve más maduro, con traje, y eso también es una posición de absoluto poder, porque él está vestido, ella es la que está desnuda y vulnerable. Este hombre es digamos, el sujeto, y la chica, pues más bien es como el objeto para observar y el objeto de placer en la mirada, ¿no?, sin llevarlo a otro punto. Mucha gente ha dicho que Balthus es un pedófilo, ha habido críticas de ese tipo, de hecho, fue vetado en 2017 en una exposición, uno de sus cuadros fue vetado en Nueva York y después en 2014 la exposición completa fue vetada en Alemania y pues sigue siendo controversial. Sigue siendo cuestionador, ¿no? Sigue siendo incómodo, sobre todo. Podríamos decir que es bastante incómodo lo que él nos está mostrando. Más allá de que si él como artista es pedófilo o no, lo que él nos está mostrando es incómodo, y es incómodo porque en nuestra cultura hay una noción, o sea, como enmascaramos, ¿no? O tratamos de investir a la infancia de ciertas características que tienen que ver con la inocencia y la pureza y lo angelical, pero que en realidad Balthus nos revela la otra parte de
lo que sucede en la infancia, ¿no? Eh, bueno, García Ponce, por ejemplo, escribe sobre Balthus, dice, sumergidas en su sueño, las niñas permanecen aparte, resguardadas en su inconsciente inocencia, pero el artista la mira y lo que es peor, guía nuestra mirada y ese es el crimen. La culpa de la mirada sustituye a la inocencia de lo mirado. Entonces, es difícil, o sea, nosotros podemos ver estos cuadros y podemos verlos sin morbo, pero sí hay algo inquietante en las imágenes, ¿no? Aunque, a pesar de que nosotros, bueno, después ustedes me contarán cómo las observan, a pesar de que nos dedicamos al arte, por ejemplo, a mí, ¿no? La primera vez que las vi, sí me parecieron bastante extrañas e incómodas. Y bueno, Balthus seguía diciendo, veo a las adolescentes como un símbolo, jamás podría pintar a una mujer, la belleza de la adolescencia es más interesante, la adolescencia encarna el porvenir antes de convertirse en belleza perfecta. Una mujer ha encontrado ya su lugar en el mundo, una adolescente no. El cuerpo de una mujer ya está completo, el misterio ha desaparecido. Entonces, sí, en este otro comentario de Balthus, sí vamos a encontrar muchísimo más. Eh, Esto que les comentaba, hay como una relación de poder, o sea, el cuerpo de la mujer ya está completo, por lo tanto no necesita de la mirada masculina, pero el cuerpo de la niña sí, porque todavía está en construcción. Y, o sea, él está diciéndonos más de lo que él cree decirnos con este comentario. Ana Clavel escribe un libro que se llama Territorio Lolita, donde hace un análisis de la Lolita de Nabokov que se puede considerar una ninfula, ninfulas, estas pequeñas infantas, ¿no? Que se vuelven, porque además no es solamente Balthus, o sea, ya pensando, ¿no? Hay toda una serie de autores que retoman el tema de las infancias, las niñas que tienen una característica, o sea, como una erotización de lo infantil, ¿no? Y lo que nos dice Ana Clavel, dice, es que, bueno, ni Nabokov ni quienes le siguen se detienen en las entrañas del personaje, en los resortes internos que mueven a la menor sus sentimientos, anhelos, deseos propios, sino es desde la voz del corruptor, desde su mirada anhelante y culpable, que nos la presenta las más de las veces como un demonio provocador de fingida inocencia. Niña descarriada, la llama el supuesto prologador de Lolita. Las niñas descarriadas. Entonces es verdad que, claro, o sea, finalmente Balthus también es un hombre proyectando su mirada masculina sobre estas niñas, así como Nabokov también tenía una proyección sobre estas niñas que en realidad son como una imagen, no son sujetos, ¿no? Son objetos de observación, objetos de voyerismo y son objetos de deseo. El sujeto es él, decíamos, ella es solamente el objeto de la mirada. Y eso es lo que se está erotizando en estas niñas, ¿no? Y que decíamos, finalmente lo más interesante sería poder pensar en cómo estas niñas, bueno, o esta erotización de la infancia es un fenómeno que se da en el siglo XX y que podría responder justamente a la búsqueda de mantener relaciones de desigualdad y de dominación. Estas son, claro, por supuesto estoy haciendo, ¿no? Retomando teorías diversas. Es una teoría lo que yo estoy proponiendo, pero bueno, es una mirada que yo puedo dar sobre la obra, que es una mirada propia y que me parece que puede estar revelada aquí, que puede ser interesante. Entonces, aquí, pues esa sería la manera en la que yo estoy trabajando, ¿no? Como este idiolecto que tendría que ver, empezamos por un análisis formal, seguimos con un análisis, más o menos el análisis formal, como lo presenté en el otro video, se correspondería con la descripción preiconográfica, después analizamos, ¿no? En términos de iconografía qué hay, ¿no? Y después nos vamos a una parte iconológica, que la parte iconológica estaría más o menos sería cercana a lo que propone Eco con encontrar estos mensajes connotados y que tienen que ver que son un reflejo de lo que está codificado en nuestra cultura. Espero que les haya parecido interesante y bueno, después me darán sus comentarios.